Le damos también la bienvenida a nuestros amigos de Facebook, de las redes sociales. Ya decía yo, ¿estoy quedando chueco o es el celular? Pero era el celular, ya me había preocupado. No, está bien. Creo que es nada más un poquito muy alta la bocina. Bueno, bienvenidos sean todos. Veo por aquí caras nuevas. Bienvenida, mi hermana. Bienvenida ya mi hermanita. ¿Cuál es su nombre, hermanita? Care, mi hermana, ¿su nombre? María. Bienvenidos, bienvenidas sean a la casa del Señor. Espero que no sea la primera vez que las veamos por aquí. Así que antes de comenzar, ¿por qué no los de casa vamos y saludamos, damos la bienvenida y nos saludamos también entre nosotros para que nos desentumamos y saludemos a los nuevos, a nuestra pequeñita por ahí también que nos visita. Para poder comenzar nuestro mensaje de esta mañana. Trajimos agua también por si gustan, hay agua ahí. Vamos a tratar de tener siempre agüita porque el calor de repente está un poquito fuerte. Es saludo ya eso de ponernos de acuerdo lo del mole y la barbacoa ya lo hacemos después de terminar el servicio. Bueno, bienvenidos sean todos una vez más y hoy vamos a seguir compartiendo lo que comenzamos la semana pasada. Empezamos, para los que no estuvieron, la historia de Rebeca, ¿verdad? Hoy vamos a continuar con la segunda parte, no sin antes quiero hacer una aclaración. Este tema va a estar dividido en 3 partes. Pero la tercera parte la vamos a continuar en 15 días, porque la semana que viene me gustaría hablarles un poquito de la resurrección de Cristo. ¿Sale? Hoy no hablamos del Domingo de Ramos, vamos a seguir con Rebeca, pero la siguiente semana sí hablamos de la resurrección. ¿Amén? Bueno, vamos a continuar con la historia de Rebeca y no sin antes, vamos a orar para que el Señor abra nuestro entendimiento. ¿Amén? Así como están ahí, inclinen su rostro. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos estar aquí una vez más para poder alabarte, para poder glorificarte y para que tú nos hables, Señor, para que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones y a nuestras mentes, Señor. De manera personal, Señor, te pido seas tú el que use mi boca y mi lengua, Señor, para que seas tú hablando, tú usándome, Señor. Y por mis hermanos, Espíritu Santo, te pido que abra su entendimiento, sus oídos. Y como tu palabra dice, el que tenga oídos, que oiga. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bueno, vimos la semana pasada a Rebeca, esta muchacha guapa, hermosa, que el servidor de Abraham va a buscar la esposa para su hijo Isaac, le encomienda esta tarea a él, ¿verdad? Que vaya y la encuentra tal y como él se la pide a Dios. Y después de una celebración con la familia de Rebeca, llegan a un acuerdo que le permiten casarse con Isaac, y Rebeca decide ir ya en ese momento de regreso a conocer a su ya esposo. Llega y ve ahí a su amado, se baja desde los camellos, ¿no? Donde iban, y lo abraza, y ahí terminamos donde termina esta historia. Y vamos a continuar. ¿Qué pasa cuando ya esta relación se efectúa, este matrimonio, ¿no? Entonces, dice que ya se casa Isaac y Rebeca. Viven, aquí no es como las películas de Disney, que viven felices para siempre. Aquí hay una continuación y hay que ver qué continúa en todo esto. Tienen 2 hijos. Isaac y Rebeca tienen 2 hijos. Y les ponen por nombre Esaú y Jacob. Son sus dos retoños, sus 2 crías, como dicen por ahí también. Son los 2 retoños de este matrimonio. Y con el nacimiento de estos 2 hijos, iniciamos hoy la segunda parte de la historia de Rebeca. Así que vamos a seguir examinando el libro de Génesis. Vámonos al capítulo 25 y vámonos a los versículos 20 y 21. Génesis 25, versículos 20 y 21 para continuar esta historia que está mucho mejor que las de la Rosa de Guadalupe, se los aseguro. ¿Verdad? Cuando ya lo tengamos podemos decir amén, para que todos vayamos al parejo. Amén.
Bueno, Génesis 25 del 20 al 21 dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Pardarán, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Fíjense la historia de Isaac. Su pobre madre había sido estéril, y ahora resulta que se encuentra una mujer que también es estéril. Pero aquí dice algo muy importante, que él ora a Jehová por su mujer. Amén. Por esa necesidad que él tenía de querer tener hijos. E independientemente de esto, lástima que hoy no hay más caballeros casados aquí, creo que más que yo. Pero para los que nos ven en las redes sociales, es un mensaje para los varones y por qué no para las esposas también. Orar por las necesidades de mi esposa o de mi esposo. Él ora por su esterilidad, pero tú puedes orar por esa batalla que tu esposa hogar, por esa batalla con la familia, sea lo que sea que esté pasando tu pareja, no dejes de orar por él o por ella. Y dice que Jehová, ¿cómo continúa en el 21? Lo aceptó, o sea, aceptó la oración de Isaac. ¿Sí? Le gustó a Jehová la oración que hizo por su esposa y dice, y concibió Rebeca, su mujer. El milagro se hizo. El versículo 20, hermanos y hermanas, está resumiendo, fíjense esto, un periodo, en ese versículo 20, de 20 años, según porque Isaac aquí ya tiene 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca. Y ojo, no lo hemos leído, pero según el versículo 26, que vamos a ver más adelante, Isaac tiene 60 años cuando Rebeca dio luz a sus hijos. ¿Cuándo empieza a orar él? A los 40. ¿Cuándo da resultado la oración? A los 60. Otro ejemplo más, él pasó orando 20 años para que su mujer dejara de ser estéril. Y tú oras una noche para que tu hijo venga a la iglesia y ya te cansaste. ¿No? 20 años le costó que Jehová respondiera a su oración. Ese es un buen mensaje que hoy tenemos. Yo creo que aquí podría hoy terminar la prédica, ¿eh? Vámonos, se acabó la predicación de hoy. Y tenemos un mensaje tremendo hasta aquí. 20 años. Pero bueno, cuando ella dio luz, él ya tiene 60. ¿Sí? Así que, ánimo, Alex. Vamos a tiempo. Estos datos indican que durante un periodo de por lo menos 19 años, Isaac y Rebeca tuvieron que lidiar con este problema de infertilidad, hasta que finalmente la palabra dice sus oraciones fueron respondidas. Según la cultura oriental, mis hermanos, porque estamos hablando que ellos vivían allá en el oriente, la esterilidad en una mujer se veía como una desgracia en la familia. ¡Qué desgracia! Como una maldición. Mira, esa familia es maldita porque la mujer no puede tener hijos. Era algo muy feo, muy feo. Los hijos incluso se consideraban, y digo, ahí sí estoy de acuerdo hasta la fecha, una señal de la bendición de Dios. Si tu familia no tenía hijos, no eras bendecido por Dios. Si tu familia tenía hijos, eras una familia bendecida por Dios. ¿Sí? No tenerlos incluso era una vergüenza para la mujer. Una mujer de cierta edad, obviamente no una niña, ¿verdad? Pero ya adulta, que no tenía hijos, la sociedad la veía mal. Fíjense, ¿no? Entonces no tenían tantos hijos a veces por cariño, lo tenían hasta por necesidad, para que la gente me empiece a ver bien, que yo soy bendecida, ¿sí? Y por ende se creía que la bendición de Dios en Rebeca no estaba. Era estéril. ¿Sí? Imagínense, ella se sentía fracasada, su estado de esterilidad era una constante aflicción y tormento.
Imagínate, tienes un buen matrimonio, pero eres estéril, sales a la calle, la gente te ve mal, te ven de reojo, y ahí va a la que Dios no bendice. Y pues, sabes, aparte, imagínate, dijeran por ahí, agrégale una gotita más al canto, que tu esposo está orando porque él quiere ser papá. O sea, ¿cómo te sientes como mujer? Y eso yo no lo sé, ustedes lo van a entender mejor que yo. ¿Cómo se sentiría Rebeca? Todo lo que ya hice, acepté, Dios me habló que yo tenía que ser mujer de este hombre, me vine desde mi pueblo, dejé a mi gente, a mi familia. ¿Y por qué está pasando eso? Pero esto que estoy hablando, se lo pasó diciéndolo 19 años. Tanto Isaac como Rebeca tuvieron que lidiar con esta desgracia, vamos a ponerle, a través de la oración. Pero Dios siempre tiene el control. En este pasaje observamos el poder de la oración para liberación de Rebeca. Dios aceptó la oración de Isaac y Rebeca pudo salir embarazada. Qué hermoso, ¿no? Qué importante y qué poder tiene la oración. Y yo siempre he dicho, hay una parte de la cita bíblica, no la tengo a la mano, pero hay una cita que dice, ruego. Dios escucha nuestros ruegos. Imploro, hay otras citas que dicen imploro, ¿sí? Y cuando yo leo este tipo de palabras, ruego o imploro, yo siempre, alguna vez en algún lugar puse como ejemplo, si yo le digo a mi esposa un ejemplo, quiero que me hagas de comer barbacoa, y ya no le vuelvo a decir. La pregunta aquí para todos es, ¿le rogué? ¿Le imploré? Se lo dije. Pero si yo me lo paso todos los días, por favor, haz barbacoa. Oye, yo tengo antojo de barbacoa. Oye, por favor. ¿Qué estoy haciendo? Estoy rogando. Y la palabra dice que le roguemos al Señor nuestras necesidades. Ir una vez con el Señor, hincarte o lo que tú quieras, y llorar si tú quieres, y alzar tus manos si tú quieres. Una vez, eso no es rogar. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, Génesis 25, el 22. Aquí viene algo sabroso para las mamás. Hoy qué bueno que vienen varias mamás y qué mejor que traen a sus hijos. Porque hoy y todas están con sus retoños a los lados. Qué bueno, porque hoy vamos a hablarle a las mamás un poco. Dice el 25-22. Y los hijos luchaban ¿dónde? Dentro de ella. No se peleaban ya que nacieron, se pelearon desde el vientre, ya había ahí un problema. Luchaban dentro de ella. Y cuando esta palabra dice luchaban, no se refiere a que, pues daban pataditas los dos o le daban muchos dolores. No, habla literal. Ellos se peleaban adentro del vientre, los dos fetos se peleaban. Y dijo, fíjense lo que está diciendo Rebeca, si es así, ¿para qué vivo yo? Es una madre preocupada que sus hijos que todavía no han nacido, ya se están peleando dentro del vientre. Y Rebeca dice, ¿para qué vivo yo? Es como, Señor, ¿para qué me haces ser mamá? Si esto va a ser así desde ahorita, ¿qué me espera cuando nazcan? Y luego, pero aquí viene algo hermoso. Y algo que siempre digo, ejemplo. ¿Qué sigue? Y fue a consultar a Jehová. Empieza a tener un problema Rebeca y lo primero que hace es, voy a ir a consultar a Jehová, voy a ir a platicar con Jehová, voy a ir a orar, ¿sí? Y esta es una excelente decisión, mis hermanas y hermanos, ante cualquier problema que tú tengas. Cualquiera. Te detectaron esta enfermedad, primero voy a ir a ver a este especialista del hospital. No. Primero voy a ver al especialista en todo. ¿Sí? Tienes un problema de dinero, primero voy a ver cuánto tengo en mis otros tarjetas. Primero ve y consulta a Dios si tus gastos que estás haciendo están correctos. Tengo un problema en el matrimonio, voy a ver a este psicólogo que nos dé una terapia. Sí, no está mal, pero primero consulta al creador del matrimonio.
Eso es lo que siempre tenemos que hacer. No se te olvide, Dios siempre tiene que ser tu prioridad. Primero. ¿Sí? Este versículo tiene un trasfondo espiritual de verdad sumamente inmenso que necesitamos detenernos en él para considerar sus verdades. En primer lugar, Rebeca está expresando un desaliento, está triste por estar concebiendo a estos gemelos. ¿Sí? Dice, ¿para qué vivo yo? Yo creo que los que alguna vez han pasado por algún momento de depresión han llegado a decir, Dios, ¿para qué estoy aquí? Dios, ya no quiero vivir. Dios, si es así, yo mejor ya me quiero morir. Y si no lo has vivido, quizás conoces a alguien que sí lo ha dicho. Y Rebeca está diciendo, ¿para qué vivo yo? Está preocupada, ¿sí? Está triste. No era lo que ella esperaba después de tanto sufrimiento, aunque ella sí quería y tenía que tener hijos, porque acuérdense que aquí hay una promesa, la simiente de Jesús. Y es una promesa dada a Abraham. Pero no quería las circunstancias como se estaban dando. Ella pensó que un embarazo feliz, todo miel sobre hojuelas, Isaac va a Sambos y le trae un pastel de chocolate a las 12 de la noche. No era así la cosa, ¿sí? Dice que sus hijos estaban luchando dentro de ella. Y ante este problema que ella empieza a detectar, y las mamás saben que se han embarazado, ¿a qué me refiero? Cuando detectas que no hay algo bien allá adentro, ella primero va y consulta con Dios. Cuando dice que los hijos que había concebido luchaban en su vientre, les repito, no se refiere a las pataditas, a los movimientos, sino se refiere a una realidad mayor de lo que está sucediendo. ¿Cuál fue lo que Dios le responde a Rebeca? 25, versículo 23. Y le respondió, ¿quién? Jehová, ¿verdad? 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos, ¿desde cuándo? Desde tus entrañas. Él, un pueblo, será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Desde ahí ya me di cuenta por qué la bronca. Desde aquí Dios les dice, qué tremendo y qué hermoso la revelación que le está dando Dios. Le está diciendo, sí, tienes 2 hijos, pero van a ser 2 naciones diferentes. Y una le va a servir a la otra. Tú quieres que tus hijos sean iguales. Tú no quieres decir, sí, que un hijo le sirva al otro. No, yo quiero que mis 2 hijos sean gobernadores, mis 2 hijos sean iguales. No que uno sea el jefe del otro. ¿Sí? Pero Rebeca no solo estaba embarazada de 2 hijos, estaba embarazada de 2 naciones que tenemos hasta el día de hoy. Israelitas por parte de Jacob y edomitas por parte de Saúl. El día de hoy podemos decir que esa guerra continúa. ¿Sí? Estas 2 naciones estarían divididas, lo cual implicaba que iba a haber un conflicto, una pelea, y no es como para extrañarse que pues obviamente ella como mamá ella no quería vivir esto, que lo que viene, y entonces ella por eso consulta a Dios. Y entre estas naciones, mis hermanos, se desatarían guerras más adelante, toda la historia, les repito, hasta hoy, que se pueden observar en el contexto histórico, que parten del conflicto, de ahí empieza todo, entre Saúl y Jacob, judíos y musulmanes. ¿Sí? En su presencia sabía de estos conflictos y Jehová se lo revela a Rebeca. Ahora, no lo busquen, solamente es una anotación. En Romanos capítulo 9, la descendencia que Dios eligió fue la de Jacob, ¿sí? Para que el propósito de Dios conforme a la elección refería al nacimiento de Cristo. Pero ya Abraham siendo abuelo de estos 2, pues obviamente Jesús va a venir de un camino, no de 2, ¿verdad?
y era de la línea de Jacob. Entonces la promesa va a tener continuidad por Jacob, mas no por el lado de Esaú, ¿sí? Y Rebeca sabía de esta, porque Dios se lo revela, le dice. Y qué gran respuesta de Dios a Rebeca para que ella pudiera entender lo que estaba pasando en el vientre, porque esa pelea. Y cuán grande incidencia tendrían estos hechos en la historia de la humanidad, mis hermanos. Y Rebeca tenía en ese momento la información de parte de Dios para proceder con una necesaria sabiduría en esta delicada situación. Y eso es lo que como padres debemos pedirle siempre a Dios: sabiduría para saber guiar, enseñar y educar a nuestros hijos. Amén. Para hacer una larga historia corta, la lucha entre Esaú y Jacob en el vientre de Rebeca y a través de sus vidas representa también, hermanos, la lucha espiritual que se mantuvo entre el verdadero Dios y su archienemigo, Satanás. También se representa ahí esa pelea. Y el adversario siempre, mis hermanos, a toda costa trató de evitar el nacimiento de la simiente prometida. Hemos visto antes de que nazca Jesús cuántas cosas pasan para que no naciera Jesús. Él siempre buscó que Cristo no viniera, ¿sí? Y el conflicto entre la simiente prometida y la simiente de la serpiente se va a observar a través de todo el Antiguo Testamento. Y aún en estos días, ya cumpliéndose la promesa, nuestra lucha como herederos de la promesa sigue siendo espiritual. Te pregunto, ¿nuestra lucha contra el enemigo ha terminado? No. Todos los días tenemos luchas. Y él sigue sin cansarse. Por si piensas que ya se cansó, no se ha cansado. Y él sabe, como dicen por ahí, de qué pie cojeas. Y le va a buscar la manera de que le falles a Cristo. ¿Sí? Lo ha logrado algunas veces, pero lo va a seguir buscando que lo hagas más y más y más. Génesis 25, el 24 y el 26. Había gemelos en su vientre. Y salió el primero, dice la palabra rubio, pero en realidad era rojo, así le decían. Y era todo velludo, como una pelliza. Y llamaron a su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al alcañar de Esaú. Para los que no saben qué es el alcañar, es más o menos entre el talón y el pie. Y dicen que cuando nació Jacob, venía agarrado del talón de Esaú. Imagínense. Trabada su mano al alcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad, ahora sí, lo que les había dicho, ¿será? De 60 años cuando ella los dio a luz. El hecho de que la mano de Jacob estaba trabada al alcañar de Esaú demuestra la rivalidad y el conflicto entre las dos simientes. Yo no sé, dicen por ahí algunos que hasta en el camino se le adelantó Esaú a Jacob y aquel le dijo, no te vas, ¿no? El primer uso de la palabra calcañar, ojo, no es la primera vez que se usa esta palabra en la Biblia. También se dice en Génesis 3:15, se las leo para que no la busquen. Y yo, Dios, pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer. Y entre tu simiente, o sea, la del adversario, y la simiente suya, la de la mujer. Esta, o sea, la de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el alcañar. Vuelve a hablar del tuyo, ¿sí? Y aparentemente el adversario estaba ganando la batalla. Aparentemente, ¿por qué? Porque ¿quién nació primero? Esaú. Ya por el hecho de salir primero, es mayor. ¿Sí sabían eso, verdad? Ya que así él estaba ganando el derecho de la primogenitura. Le ganó el derecho.
posición que en ese momento era de mucho honor en las familias. Era el que nacía primero tenía mucho poder. Y ese honor que le concedería la bendición de su padre y la supremacía, una doble porción de todo lo que su padre había heredado, y el sacerdocio obviamente también de la familia, del hogar, ¿no? Recordemos, hermanos, hermanas, que Isaac era el heredero de la promesa, la cual hubiera quedado en manos de Esaú, y así el adversario la hubiera destruido. Es decir, no hubiera llegado a Cristo. La lucha interna entre Esaú y Jacob por nacer primero, había una lucha. ¿Cómo quedó demostrada? Por la mano que venía jalando el alcañar de Esaú. El nombre de Jacob etimológicamente significa aquel que toma por el talón. Eso significa Jacob, aquel que toma por el talón, implicando que en ello hay una contienda por su usanza, que ya vimos en Génesis 3:15. Perdón. Y esta forma de nacer de Esaú y Jacob debieron haberle establecido a Rebeca todo, le confirmó simplemente lo que Dios ya le había dicho, y lo que aparte estaba por suceder entre Esaú y Jacob y sus futuras descendencias, es decir, los nietos de Rebeca. 25, vamos al versículo 27. Dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa y hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. ¿Sí? Esaú andaba ya cazando, era de esos, como dicen por ahí, niños inquietos, no sabía qué hacer, no era diestro para la caza, para matar animales. Y Jacob era un hombre tranquilo, allá en su casita, orando, ayudándole a su mamá. Y Esaú y Jacob, dice, eran de temperamentos, de personalidades diferentes. Y las que tienen más de un hijo saben que los hijos no son fotocopias, salen diferentes. Cuando te tengas el primer hijo y dices, qué tranquilo nació, preocúpate por el segundo. Y cuando el primero sea que andaba para allá y para acá, descansa, el segundo va a salir tranquilo. Esaú, dice, era diestro en la casa, hombre del campo, mientras que Jacob era un varón justo, puro, callado, piadoso, sincero, que habitaba en las tiendas, pero también se dedicaba a pastorear las ovejas. ¿Sí? Vamos al 28. Y amó Isaac, ojo con esto, a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Para los que dicen, es que yo no tengo hijos consentidos, yo los quiero igual a los 3, a los 4, a los 5. Eso nunca nos lo van a decir los papás, pero siempre se inclina la balanza un poquito más para un lado. Dice que Isaac amaba a Esaú, porque Isaac se sentía orgulloso, anda cazando como su padre, y mira, ve, ya trae ahí, yo creo que decía, ahí trae 2 leones allá arriba, ese es mi hijo, ¿no? Y Rebeca amaba a Jacob. Mira, mi hijo siempre me anda ayudando, aquí cortando el pasto, limpiando la casa. Cada quien tenía su consentido, ¿no? Rebeca amaba a Jacob, pero ojo, no dice que ella no amaba a Esaú, ¿eh? Sí lo quería, pero quería más a Jacob. Y obviamente, sí, Jacob amaba a Esaú, pero tampoco dice que no amaba a Jacob. ¿Sí? ¿Qué está tratando de decirnos este versículo? ¿Por qué dice que amó Isaac a Esaú y que Rebeca amó a Jacob? ¿Por qué la Biblia tenía que decirnos quién era el consentido de cada uno? ¿Por qué? Nada es de casualidad, ¿verdad? En la palabra. Que este conflicto entre Esaú y Jacob también había dividido a Isaac y a Rebeca. Empieza a dividirse el matrimonio. ¿Y tú por qué lo castigas? No, es que hizo esto. No, pero no es para tanto. Pasan muchos matrimonios, más cuando son niños. ¿Sí? ¿Y tú por qué lo llevas a la iglesia? A él no le gusta ir. Déjalo que se vaya conmigo al fútbol.
Y empiezan los problemas, ¿no? Entonces aquí también ellos empiezan. Hay una división en sus afectos. Isaac amaba a Esaú porque la comida que él proporcionaba era agradable a su boca, la cual era una razón de los 5 sentidos, el gusto. Pero el amor de Rebeca por Jacob no era solamente por ser su hijo, sino también por razones espirituales. Rebeca sabía, porque Dios ya se lo había dicho, de quién iba a venir el Hijo de Dios. ¿Sí? 29 al 31, capítulo 25 del 29 al 31. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, o sea, a su hermano: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo. Aquí no dice si era mole, barbacoa, salpicón en rojo, carne de puerco en rojo, no dice, pero era un guisado rojo. Pues estoy muy cansado, le dice Jacob, perdón, Esaú. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme este día tu progenitura. Te doy de comer el guisado que hice, pero véndeme tu progenitura, que yo sea el mayor. No sé cómo se hacía eso, pero así lo dice la Biblia. ¿Sí? Y ahora, por ejemplo, aquí, pues un hijo menor no le puede decir: yo quiero ser el mayor. No se puede. Pero aquí sí. Jacob no había guisado este potaje, ojo, con el propósito de engañar a Esaú, porque la Biblia aclara que dice que él llegó cansado y después de un día de ardua labor, dice, vino a Jacob y le pidió que le diera de comer del guiso que él había preparado. Dice el versículo que Esaú también fue llamado Edom. La palabra Edom significa rojo, color aplicado a él primero por el color de su piel, que era pelirrojillo, y su pelo al momento de nacer, y también por su deseo del guiso rojo de lentejas, pero también rojo por el carácter cruel y sanguinario que tuvieron después sus descendientes. Gente mala, asesina, la descendencia de Esaú. Y a continuación Jacob le pide a Esaú, a cambio del guisado, que le venda su progenitura. Y es muy factible, nos dice, que Rebeca, siendo una mujer respetuosa de Dios y con mucho amor para Jacob, le hubiera explicado que él era el verdadero heredero y el conflicto entre ellos y futuras generaciones. Porque ¿por qué tendría que tener interés Jacob en pedirle la progenitura si no supiera el propósito de la progenitura? ¿Quién se lo pudo haber dicho a Jacob? Su mamá. Por eso el interés ahora de Jacob de la primogenitura. ¿Sí? En la cultura oriental, mis hermanos, los hijos de familias creyentes de Dios eran entrenados en las escrituras desde muy niños. Yo no sé si alguien aquí ha visto alguna película alguna vez de la vida de Cristo, pero en muchas películas se ven las escenas donde están los adultos en la sinagoga y hay un lado donde hay alguien enseñándole a los niños. Y es importante, y esta parte, aprenderla y captarla, de que tenemos que ser nosotros responsables de guiar a nuestros hijos en la palabra de Dios desde pequeños. ¿Sí? Qué importante es llevarlos a la iglesia, qué importante es enseñarles en casa la palabra, y no pierdes nada poniéndote de vez en cuando 10 minutos, 15 minutos a leer con ellos la Biblia, ¿sí? Enseñarles. Si no quieres leer, ponle, hay incluso hasta caricaturas de la serie, de la Biblia, pero ellos tienen que ir aprendiendo de la palabra de Dios, ¿sí? Y ella le explicó todo esto, y es importante, pero Jacob era un joven inmaduro, era falto de entendimiento, y actuando por sus sentidos, quiso obtener la primogenitura antes del tiempo indicado por Dios. El 32, ahí mismo en el 25. Entonces dijo Esaú, fíjense bien, Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me serviría la primogenitura?
¿Se dan cuenta que hay alguien aquí que sabe qué va a pasar con la primogenitura? Y hay alguien aquí que no tiene ni la más mínima idea para qué sirve la primogenitura. Jacob tiene un plan con, como dice por ahí, plan con maña. Sí te doy de guisado, pero dame tu primogenitura. Y el otro no tiene, sí, yo me voy a morir algún día, no me sirve de nada ser el primogénito. Obviamente la mamá influyó. La mamá le contó al consentido de ella por qué tenía que conseguir la primogenitura. Al otro nunca le explicó que conservara su primogenitura. Pero también muchas cosas. Hay un fin espiritual también, ¿sí? Esaú fue un hombre que solo pensaba en sus días en la tierra. Cuando él dice, yo me voy a morir de todos modos, se parece mucho al que te dice, ¿y yo para qué voy a la iglesia? ¿Cómo me voy a morir? ¿No? Es gente que piensa que solamente va a vivir 60, 70, 80 años y se acabó la fiesta. Ya no saben o piensan que ya no hay nada más allá. ¿Cómo me voy a hacer polvo? Ahí va a quedar mis huesos. Mejor ahorita hay que darle gozo al cuerpo, dice, ¿no? Todo el mundo, me muero ya, no pasa nada. Así era Esaú. Me voy a morir. De manera que él no veía el provecho que tenía para él la primogenitura a largo plazo. Y así menospreció él, o poco le importó en comparación a complacer su apetito. ¿Cuántas veces no nos complace a nosotros? Él quería el guisado rojo. Yo me imagino que se veía muy rico. Al grado que le dijo, sí, te la vendo, pero sírveme. ¿Y cuántas veces nosotros no vendemos las cosas de Dios por nuestra hambre física? Yo prefiero irme a la playa el domingo. ¿Para qué voy a la iglesia? Yo prefiero ver la novela el miércoles. ¿Para qué voy al servicio de la hermana en la tarde? Mejor vámonos al antro el sábado en la noche. Es que te vas a desvelar y no vas a ir a la iglesia. Voy otro domingo. Tengo hambre del mundo, ¿sí? Y él tenía hambre del guisado rojo. Y no le importó. Esaú solo vio la ventaja que tenía ser el primogénito desde un punto de vista terrenal, mas no de una perspectiva espiritual. La primogenitura provenía de Dios y debió haber inspirado una reciprocidad y relación de Esaú con Dios. Eso debió haberle provocado. Pero las cosas terrenales predominaban en su mente, puesto que él era un hombre del mundo y poco le importaban las promesas de Dios. Tú y yo conocemos no una, muchas personas que les importa más las cosas del mundo que las promesas de Dios, ¿sí? Y Esaú desestimó su privilegio espiritual por un guisado de lentejas. Y así como tú ves de tonto este ejemplo, ¿cómo nos veremos nosotros cuando desaprovechamos una vida eterna en el paraíso por cosas del mundo? Por una cuenta bancaria, por un buen carro, por una casa, por el alcohol, por las drogas, por el libertinaje sexual. Así te ves, como el que tú ahorita dices, ay, no se pudo ir a comer otra cosa. Sí pudo, pero le ganó. Tú puedes también buscar a Dios, pero te gana, ¿no? O nos ganaba a lo mejor en otro tiempo. Entonces, Génesis 25, 33 y 34. Y dijo Jacob, fíjense bien, aquí viene el trato, el pacto. Y dijo Jacob, júramelo en este día que la venderás. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú
la primogenitura. Así menosprecias el que Dios haya dado la vida por ti. Así menospreciamos la sangre que Jesús derramó en la sangre. Así tan fácil. Así menospreciamos esos latigazos que Él recibió en la espalda cuando tú le fallas a Dios. Cuando tú no honras o respetas o amas a tus padres. Cuando tú le das por buscar las cosas del mundo y no las cosas espirituales. Así lo desprecias. Y este versículo pone énfasis en que Saúl deliberadamente menospreció la primogenitura, mas no en el hecho que Jacob le pidió que se la vendiera. La primogenitura le pertenecía a Esaú por nacimiento. Recuerden que él nació primero. Pero a Jacob le pertenecía por promesa. ¿Sí? La propuesta de Jacob era un privilegio espiritual. ¿Sí? Y él deseaba la primogenitura, pero la obtuvo, ojo, por un medio inapropiado. Tampoco quiere decir que lo que Jacob hizo fue lo correcto. Fue un chantaje. Se aprovechó del hambre que su hermano traía. ¿Sí? Jacob tenía razones para adueñarse de la primogenitura, pero estaba equivocado porque se aprovechó de la necesidad de su hermano. Y cuando tú y yo nos aprovechamos de la necesidad de un hermano, estamos actuando como Jacob. ¿Sí? ¿Alguien aquí se ha aprovechado por la necesidad de un hermano? No contesta. Pero estaba equivocado. Jacob no estaba buscando las riquezas de Isaac, que iban también con el derecho de la primogenitura, también, ojo, sino ¿saben qué estaba buscando? La posesión futura de la tierra de Canaán por parte de los hijos de sus hijos y el pacto hecho con Abraham en cuanto a Cristo, la simiente prometida. Jacob valoró todas estas cosas por encima de todo, pero Esaú las menospreció, no le importó. Él comió, bebió, agradó su paladar, satisfazo su apetito. Y luego desinteresadamente siguió su camino sin ningún pensamiento serio o sin ninguna consideración respecto al maltrato que acababa de hacer. Él iba lleno y no crea que dijo, oye, ¿sabes qué? No te voy a vender. No, para lo que sirve eso. Yo te puedo asegurar que hay alguien que de afuera te puede decir, no, yo me siento feliz porque ¿sabes qué hice en mi vida? Recibí a Cristo. ¿Y eso qué? ¿Qué prefieres, recibir a Cristo o te regalo este Ferrari rojo? Dame el Ferrari. ¿Eso de recibir a Cristo qué? No me va a dar de comer. Eso no sirve. Así como tú lo oyes, así Esaú sentía la primogenitura, algo que no sirve, que no importa, ¿sí? Hebreos 12:16, no lo busquen, hablando en relación a la venta de la primogenitura, describe a Esaú, fíjense bien, como un profano que se asocia con una persona transgresora y desobediente, impía, pecadora, irreverente, que carece de toda relación o afinidad con Dios. ¿Saben qué es lo que Esaú realmente menospreció? La gracia de Dios. Eso es lo que menospreció. Y por eso en Romanos 9, que Dios le aborreció, dice, ¿por qué lo aborreció Dios? Porque vio en él toda su maldad. Es decir, lo que Dios aborreció fue la maldad de Esaú y sus generaciones, su descendencia. Y es por eso la importancia de que tú vivas para Cristo, porque también tu descendencia va a buscar de Él. ¿Sí? Estos fueron, mis hermanos, los dos hijos de Rebeca. Jacob, un hombre respetuoso de Dios, amado por Dios y escogido por Dios como heredero de la promesa. Y Esaú, un hombre torcido que escogió el camino de la perdición. Ahora, como madre, Rebeca tuvo que lidiar con esta situación tan difícil, toda vez que esto causó una división en la familia. Pero Rebeca era una mujer muy valiente, hermanos, que creía a Dios.
Y aparte Dios la fortaleció en estas circunstancias, puesto que su hijo Jacob sería el heredero de la promesa, y esto la movió para seguir luchando con grandes expectativas, esperanza y consolación por esta causa. ¿Cuál era la causa? La simiente prometida, el nacimiento de Cristo. ¿Sí? Génesis capítulo 26 también hace mención de Rebeca. Isaac y Rebeca dice que tuvieron que salir de su tierra debido a una hambruna. Esa hambruna cuando llegaban épocas de escasez a esos lugares y no había nada que comer. Y dice que Isaac pensó en ir a Egipto, pero fíjense bien, Dios habla con Isaac y le dice que se dirija a Gerar. Pero ¿saben qué es todo esto? Ese territorio de Gerar era dominado por los filisteos. Isaac y Rebeca habían de habitar ahora como forasteros en esa tierra. Dios estaba con ellos, los bendeciría y a la larga les iba a dar todas esas tierras. Y confirmaría el juramento que hizo con el padre de ellos. ¿Quién era? Abraham. Dios multiplica la descendencia de Isaac, como dice la palabra, como las estrellas del cielo, y daría a su descendencia todas esas tierras, y todas las naciones de la tierra, dice, serían benditas en su simiente. ¿Cuál es la simiente? Jesús. Y habiendo llegado a Gerar, dice, los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de Rebeca, pues ella era de hermoso parecer. Y Isaac hace lo mismo que hizo su papá. Por temor a que lo maten, miente diciendo que Rebeca es su hermana, para proteger su vida. Pero el rey de los filisteos, Abimelech, de lejos, vio, dice la palabra, por una ventana que Isaac acariciaba a su hermana, a Rebeca, y se dio cuenta que no eran hermanos, que era su mujer. Y entonces el rey llama a Isaac y le pregunta por qué hizo lo que hizo, y le explicó Isaac: es que era para proteger mi vida y la de ella. Entonces el rey le dice: no debiste hacer eso, porque pones a todo el pueblo en riesgo de cometer pecado. Si alguno se acuesta con tu mujer, imagínate. Pero él manda decir ahora al pueblo: nadie toque a Rebeca, porque si no vamos a morir. Así como los hombres de hoy que les da miedo meterse con las mujeres de verdad, igualito. Ese era el temor a Jehová, hermanos. Ese era el temor a Jehová. Por eso les molestaba que les mintieran. Porque yo pues sí la voy a acosar, porque pues yo sé que es soltera. Pero oye, ahorita que esto, imagínate, nos vas a matar a todos en pecado. Qué hermoso, me refiero a qué hermoso el temor de Dios. Qué hermoso el temor del pecado, ¿verdad? Imagínate, ahorita de repente mi esposa me llega a decir: ay no, hay hombres, dice, voy contigo abrazada y aquel se me quedó viendo. O sea, ya no digas va sola. Bueno, en la ignorancia, pues no sé si es soltero, pero van con el esposo, y aún así a muchos hombres no les importa. ¿Hay temor de Dios? ¿Qué van a hacer lo que hacía este cuate? Imagínate la volteada. Y salió su esposo. Dios mío, perdóname, acabo de voltear a esa mujer y allá vi que la abrazó un hombre, es casada, perdóname. No, qué bueno que no me vio el Señor, porque... Entonces, pues el rey le explica eso, pero dice la palabra que Isaac y Rebeca, mis hermanos, prosperaron en la tierra. En esa tierra donde llegaron como forasteros, prosperaron. ¿Saben por qué? Porque Isaac fue obediente a la voz de Dios. Y lo mejor, que no les va a gustar a muchas, porque Rebeca fue obediente a Dios y a su esposo. En esta decisión que trajo tantas bendiciones a su familia. Jacob no es nombrado en todo el capítulo. Pero ya dice que
Esaú ya tiene 40 años. Y tomó por mujer a Judith, hija de Berí, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Y estas dos mujeres que él toma por esposa, repito, para los que nos ven en Facebook, se permitía, ahora no. Digo, pues estaban pensando, si me caso con Claudia y Lupita al mismo tiempo, no, ya no se puede. Pero él toma por dos, pero estas mujeres, ojo, eran de descendencia cananea. Pueblo que adoraba a otros dioses. Y aquí empieza el problema. Y este hecho causa gran amargura al espíritu de Isaac y Rebeca si recordamos que los cananeos provienen de gente maligna. Y Cananea fue enemiga del pueblo de Dios, con quienes Abraham e Isaac no querían que se mezclaran. Pero recordemos que Esaú era un hombre de mundo. ¿Tú crees que a Esaú le importaba que esa mujer no crea en Dios? No, no me importa, está bonita, me gusta, voy a casar con ella y con la otra también, de paso, ¿no? Eso es cuando nosotros, hermanos, a nuestros hijos no les enseñamos las cosas de Dios. Si tú crías a tu hijo y tu hijo aprende y ve en ti, ojo también, ¿no? Esa es otra, porque nomás enseñar y no poner ejemplo no tiene caso. Pero cuando ve en ti el amor que le tienes a Dios, cuando él crezca, él va a buscar a una mujer que ame a Dios. ¿Amén? Entonces, esta fue una situación también que Rebeca también, como mamá, tuvo que sobrellevar. Querer a la nuera que no te gusta para tu hijo. Yo sé que aquí eso no pasa seguido. Todas las suegras aman a sus nueras, todas. Pero en este país no tanto, ¿verdad? Aquí en México sí. Así que pues no era muy agradable. Imagínate, has seguido las promesas de Dios. Siempre, toda tu vida le has hecho caso a Dios. Te casas con un hombre que ama a Dios. Tu suegro fue al que Dios le prometió la descendencia. Y tu hijo sale con sus cosas. Imagínate, la pobre Rebeca. Yo creo que, no dice la Biblia, pero yo creo que a estas alturas quiere decir, Rebeca 13:24. Y Rebeca tenía ya canas verdes de tanto coraje que hacía. Como pudimos observar, no todas las cosas fueron color de rosa para Rebeca, como no lo es para nadie en la vida. ¿Sí? Después de su casamiento, primero, 19 años con infertilidad, soportando las críticas del pueblo, triste porque su esposo quiere ser papá, y después, pues eso ya con oración se arregló. Pero Rebeca siempre tuvo a Dios presente, mis hermanos, en todos sus problemas. Eso es lo que debemos de quedarnos. Cuando quedó embarazada, ¿qué pasó cuando sentía esa pelea? Consultó a Dios respecto a lo que sentía y Dios le revela todo lo que va a pasar. Y eso la consuela y la alientan a luchar por una causa más grande y que todavía eso iba más allá de su vida en la tierra. ¿Saben por qué? Porque ella estaba luchando que se diera el nacimiento del Hijo de Dios cuando es algo que ella sabe que ella no lo va a llegar a ver. ¿Sí me explicó? La simiente prometida. Y eso le trae a Rebeca esperanza y consolación. Y a pesar de que hay una división en la familia, ella continúa amando a su esposo y a sus hijos. Y enseñó a Esaú y a Jacob la palabra de Dios, dice la palabra. A los dos les enseñó la palabra de Dios. Pero en el caso del primero, no hubo resultados. Mas sin embargo, ella no se desmotivó para seguir luchando ante el mal camino que su hijo Esaú tomó. Sí fue una desgracia, pero también de manera inteligente ella supo llevar esa situación. ¿Sí? Imagínense esas pobres madres de hoy, que son las mamás del que anda allá en el narcotráfico, que son las mamás del que anda asaltando los urbanos. Sufre, claro que sufre. Pero a veces me he preguntado, ¿sufre por lo que está haciendo su hijo? ¿O sufrimos
por lo que en su momento no hicimos. Y hoy queremos ir a educar al joven de 18, de 20, de 30 años, y ya no vamos a poder. Y cuando tuvimos al niño de 3, de 4 y de 5, le dábamos prioridad a otras cosas, a la fiesta, a la diversión, a andar tomando con mis amigas, y a que mi hijo o mi hija me la cuiden mis papás, a que el hijo o el hija se críe en las guarderías. Y no hay tiempo para llevarlo a la iglesia, pero sí hay tiempo para darle permiso que se vaya con sus amigos a beber. Y hoy lloras y dices, ¿qué hice, Señor? ¿Qué hice para que mi hija, mi hijo estuviera en este problema? ¿Qué hice para que mi hija busque un hombre que le gusta andar en los vicios y no busque a un hombre de Dios? ¿Qué hice para que mi hijo lleve 3 divorcios? ¿Qué hice para que mi hijo no sea responsable de los hijos que ha tenido? ¿Qué hice para que mi hijo hable como hable? ¿Qué hice para que mi hijo se haya desviado al homosexualismo? ¿Qué hice para que mi hija se haya desviado al lesbianismo? ¿Qué hice? Y la pregunta sería más bien, ¿qué es lo que no hiciste? Rebeca estuvo firme con su esposo aún en los momentos más críticos, cuando Isaac decide ir a Gerar por la difícil situación que no había comida, la hambruna. Y sin ningún temor, ella se va con su esposo a un lugar donde, a pesar de las dificultades, recibieron todas las bendiciones de Dios. Y yo de verdad, cuando estaba escribiendo esto, me vino a la mente algo que les comparto muy rápido. Hace algunos años, yo estuve 1 año sin trabajar por situaciones. Y yo recuerdo que ella de repente llegaba cansada en la noche y yo la veía pues con esa cara y me decía, ¿ya encontraste cabrón? Y yo sé que alguna vez se pudo desesperar, pero sé que siempre estuve en sus oraciones. Realmente me mantenía. Ahora sí que me mantenía la mujer. Pero eso es lo que yo espero de toda esposa cristiana, ¿sí? De que a pesar de las dificultades, tú sigas ahí con tu esposo. Y va a llegar un momento en que tu esposo no va a tener un peso. Y va a llegar un momento en que tu esposo va a estar enfermo. Y a lo mejor no se va a poder ni parar. Y tú tienes que estar ahí. Porque yo siempre he dicho, no, si alguien estuvo conmigo en mis derrotas, es la que tiene que estar conmigo en mis victorias. Amén. Ella estuvo firme en lo que sabía de parte de Dios. Y eso hizo posible que muchos más años más tarde, muchos, llegara la simiente prometida, el Señor Jesucristo, por la línea de sangre de Abraham. Pero Rebeca nunca lo vio, nunca lo conoció. Sin embargo, ¿saben qué sí hizo? Creyó. Y yo no sé si tú vayas a ver algún día el milagro por el cual estés pidiendo. Quizás algún día tu hijo va a estar en una iglesia sentado y ya no lo vayas a ver. Pero eso no quiere decir que hoy tienes que dejar de orar, ¿sí? Quizás esa persona que tanto amas y que tiene esa enfermedad, quizás no vas a alcanzar a ver cuando sane, pero puedes seguir orando. Quizás no vas a conocer a tus bisnietos, pero qué hermoso que sepa que en los cielos veas que ellos alaban a Dios en un grupo de alabanza, porque gracias a que tú enseñaste a tu hijo y tu hijo enseñó a sus hijos, pudieron seguir a Cristo. Y gracias a ellos tus bisnietos no son asaltantes, no son drogadictos, no son alcohólicos, no son hombres con 3, 4, 5 divorcios. Tienen una familia estable y su familia y él le sirven al Señor. Quizás no lo veamos, pero no hay por qué dejar de orar desde hoy. Amén. Qué gran ejemplo el de Rebeca para ti y para mí. Amén. La tercera parte la vemos en 15 días. ¿Qué pasa con los hijos de Rebeca? Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en esta mañana. Gracias, Señor, porque
Porque nunca dejas de asombrarnos, Señor. Nunca dejas de sorprendernos con tu palabra, Padre. Nunca dejas de enseñarnos. Y hoy te pedimos perdón si como padres hemos fallado. No sé si estemos a tiempo de corregir ciertas cosas, pero no dejes que perdamos la fe. No dejes que perdamos el hambre de seguir orando por nuestros hijos. Ayúdanos a ser quizás no tan excelentes padres como tú lo eres con nosotros, pero sí mejores cada día. Ayúdame a darle más amor a mis hijos, sin importar si ellos nos dan o no, pero que nosotros sí lo demos. Ayúdanos a hacer ese apoyo que ellos necesitan en los momentos más difíciles y que sea más fácil para ellos correr hacia nuestros brazos que hacia la de los amigos, que hacia los vicios, que hacia el mundo. Que seamos nosotros ese lugar de descanso, donde ellos puedan venir y recargar sus pilas, Señor. Y que tú pongas en nosotros, en nuestra lengua, esa palabra de aliento, esa palabra que ellos necesitan. Y que el día que ellos o ellas se casen, Señor, o si ya lo estén, seamos buenos suegros, buenas suegras, buenos abuelos, buenas abuelas, Señor. Danos sabiduría. Te pedimos sabiduría para poder seguir o para poder ser mejores padres de lo que hoy somos, Señor. Y ayúdanos, Señor, para los que estamos casados también, a darles el valor que se merecen nuestros esposos y nuestras esposas, Señor. A ser esa pareja perfecta, a ser esa ayuda idónea para ellas y para ellos, Señor. Y si en algún momento, mi amor, se pueda decir que se está acabando, tú me llenes más y más y más y más para mi pareja, Señor. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo bueno conmigo. Porque hoy me das una nueva oportunidad para hacer cambios en mi vida. Porque hoy es un buen día para iniciar algo diferente en mi vida. Hoy puedo empezar a ser un mejor padre o una mejor madre. Hoy puedo empezar a ser un mejor hijo o una mejor hija. Hoy puedo empezar a ser un mejor esposo o una mejor esposa. Pero lo que más te pido, Señor, es que hoy pueda yo empezar a ser un mejor hijo o hija tuya, Señor. Eso es lo que más quiero. Porque lo demás vendrá por añadidura. Gracias, Señor. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos...